relajación. Eh, Conforme mencionamos la anterior clase y sobre el potencial de acción del músculo cardíaco, es importante saber cómo va a suceder el inotropismo y el ositropismo. Es por eso que es importante presentar esta característica que tiene el corazón, ya que no simplemente va a necesitar del calcio que se encuentra en el retículo sarcoplásmico, sino que necesita del calcio que se encuentra a nivel extracelular y principalmente en los túbulos T, ya que los túbulos T van a presentar una alta concentración de polisacáridos de carga negativa, los cuales van a tener una alta afinidad por el calcio y van a detener el calcio en este tipo de túbulos. Si no existiera este tipo de los túbulos T y su gran propiedad de atracción al calcio, no sucedería una adecuada contracción del músculo cardíaco. Entonces van a ingresar los iones de calcio y van a activar los canales activadores de calcio en la membrana del retículo sarcoplásmico para que se libere el calcio, o también este canal se lo llama canal de rianodina, y esto va a provocar toda la señalización de calcio favoreciendo la contracción. Y conforme lo mencionamos en la anterior clase, en el potencial de acción, al final de la meseta se interrumpe toda la entrada de calcio hacia la célula, hacia el interior de la célula, y esto va a hacer que se separe el calcio, que se separe el calcio y produzca ya la relajación del músculo cardíaco, y la salida de este calcio va a generar o va a salir hacia dos lugares específicos. Uno de ellos es el retículo sarcoplásmico, y el cual lo va a hacer mediante una ATPasa, que una bomba va a ingresar el calcio de vuelta al retículo sarcoplásmico. Sin embargo, la mayoría se va a dirigir hacia la parte extracelular y finalmente hacia los túbulos T, ya que en la membrana existe un intercambiador de sodio-calcio, y va a favorecer así que tanto los valores y todas las sustancias se encuentren normales, favoreciendo el nivel de reposo tanto eléctrico como químico. Sí, sigue nomás, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Pásenle nomás. La insuficiencia cardíaca va a representar la fase terminal de distintos trastornos cardiovasculares, que en última instancia van a causar que se altere la capacidad de los ventrículos tanto para llenarse de sangre como para llevar a cabo la eyección de esta hacia la circulación. Entonces, principalmente las etiologías que causan esta insuficiencia cardíaca son la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial, teniendo como más frecuente la cardiopatía isquémica. Otras causas importantes que también pueden causarla son valvulopatías, arritmias, miocardiopatías que pueden ser tanto víricas como congénitas, y también la pericarditis constrictiva. También en casos que son menos frecuentes puede darse debido a una anemia grave o una deficiencia de vitaminas como la tiamina o utilización de medicamentos antineoplásicos que resultan cardiotóxicos. Síguenle. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Con el paso del tiempo, todos estos trastornos que pueden causar una insuficiencia cardíaca van a terminar causando cambios moleculares y celulares en los minocitos cardíacos y en el tejido conjuntivo. ¿Y qué va a causar esto? Que aparezcan una serie de alteraciones estructurales y funcionales en la pared ventricular. Esto recibe el nombre de remodelación cardíaca o remodelación ventricular, y se va a caracterizar principalmente por la dilatación del corazón, el adelgazamiento de las paredes ventriculares, también va a haber una fibrosis intersticial y la rigidez de la pared. Entonces, todo esto que va a terminar haciendo va a alterar la capacidad tanto de la relajación como para la contracción. Bien, entonces todo esto va a ser... Sí, pásale. Entonces, estos cambios moleculares y celulares van a causar esta remodelación cardíaca, y se cree que principalmente esto se debe a la activación de varios sistemas en respuesta a la isquemia miocárdica, es decir, se activan sistemas compensadores debido a la distensión excesiva de las fibras musculares o también a otros tipos de estímulos patológicos. Y principalmente van a activarse 4 sistemas neuroendocrinos que van a ser la renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, y también van a aparecer citocinas inflamatorias y mediadores locales como es la endotelina.
Entonces, todos estos mediadores van a activar mecanismos bioquímicos que van a inducir tanto hipertrofia de los miocitos, apoptosis celular, producción de colágeno y su depósito, que como sabemos esto va a causar fibrosis, y también otros efectos que van a culminar causando esta remodelación cardíaca y que se pierda la función del ventrículo. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de remodelación ventricular patológica? Como vemos en la imagen, en respuesta a estos estímulos fisiopatológicos, por ejemplo, en caso de la isquemia de reperfusión tras un infarto de miocardio o una carga mecánica excesiva, estos procesos, tanto moleculares como celulares, van a contribuir a la remodelación ventricular. Entonces, como ya les mencioné, hay mucha pérdida de miocitos a través de la activación de vías de muerte celular, como puede ser la necrosis, la apoptosis o también incluso una autofagia excesiva. Y también los cardiomiocitos pueden volverse hipertróficos, tanto en respuesta a estos estímulos neuromorales como también el estímulo mecánico. Además, en los casos en el que haya una acumulación excesiva de matriz extracelular, esto va a causar la fibrosis, pues van a estar activados los fibroblastos. Y en el caso también que haya alteraciones metabólicas con una descompensación de esta, va a también haber lipotoxicidad y resistencia a la insulina. Entonces, todo esto finalmente, ¿qué va a causar? Van a causar cambios estructurales y alteraciones en el transporte de iones que van a culminar estableciendo al corazón con un fenotipo proarrítmico. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves de la insuficiencia cardíaca? Principalmente, una reducción. Tengo para ustedes, a ver, no me hicieron caso de prender las cámaras, quiero que prendan las cámaras. Basta contar 5 números. ¿No? ¿Los expositores, Doc, o todo el curso? Todos. Ah, ya. Chicos, por favor, prendan. A ver, quiero que me contesten rápido. Ahí está. Soy Eco. Ahí está. Ya, a ver. Ya, ahí no se oye eco, ¿no es cierto? Ya. A ver, no sé, solo están 2 personas de las que les veo conectadas. Y no específicamente a ti, María Isabel, que tú estás presentando, ¿no? Quiero que me cuenten así y rápido, porque ustedes tuvieron fisiología. ¿Cuál es el papel del fosfolambán? ¿Qué es y qué papel desempeña en el corazón? 5, 4, 3, 2. ¿No es el que mete calcio al retículo sarcoplasmático? No recuerdo. ¿Cómo? ¿No es el que ayuda a introducir el calcio de vuelta al retículo sarcoplasmático para la nueva contracción a posteriori? ¿Y cómo haces? Me imagino que debe actuar en los canales de ranodina. No. ¿Alguien más? ¿Ustedes ya estuvieron por fisiología o no estuvieron por fisiología? ¿Qué? ¿Sí, no? ¿O no y sí? Es por la regulación del acercador. Ya. ¿Y qué hacen? La inhibe. Ya. ¿Y cómo se desinhibe? No. Van 5. Porque estudiaron en fisiología, ¿no es cierto? Fisiología cardíaca ya les enseñaron en 4. Bueno, sigamos entonces, María Isabel. Ya, entonces, los aspectos claves de la insuficiencia cardíaca abarcan tanto la reducción del volumen de eyección como la reducción del gasto cardíaco. Y esa reducción del volumen de eyección va a estar principalmente, puede ser dada por una disfunción diastólica como una disfunción sistólica. En el caso de una disfunción diastólica va a ser por una incapacidad de los ventrículos de llenarse de manera correcta porque hay una disminución de la distensibilidad, es decir, que va a haber un aumento de rigidez en la pared
y esto va a ser porque el tejido ventricular está hipertrófico o fibrosado debido a todos estos estímulos patológicos. En el caso de una disfunción sistólica va a ser debido a que el ventrículo pierde la capacidad para bombear la sangre adecuadamente por una disminución de su contractilidad, porque el ventrículo puede encontrarse tanto dilatado como isquémico. Entonces, todo esto, esta insuficiencia cardíaca, o sea, tanto sistólica como diastólica, pueden deberse a estos procesos de remodelación ventricular o pueden estar exacerbados por los mismos. Pues ya les voy a explicar adelante cómo este es un ciclo vicioso que termina empeorando la situación. Pásale. Entonces, ¿qué sucede? Al haber un daño miocárdico, por ejemplo, en el caso de un infarto, puede haber una disminución del gasto cardíaco. Entonces, esto va a causar que disminuya la perfusión. Entonces, todo esto va a causar que se activen sistemas como el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué va a causar esta angiotensina 2? Va a causar que va a inducir la producción de colágeno y también va a causar la proliferación de los fibroblastos. Y esto, como ya sabemos, va a causar una fibrosis. Además, la estimulación nerviosa simpática de los miocitos de manera crónica va a causar una hipertrofia y esto también va a causar a que se aumente una producción de citocinas miocárdicas y también, por ejemplo, va a aumentar el factor de necrosis tumoral. Y todo esto en última instancia va a causar que los miocitos sufran una apoptosis porque se van a activar estas vías de muerte celular programada. Entonces, al disminuirse todo esto, también va a estimularse la secreción de aldosterona y hormona antidiurética debido a que aquí hay una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la perfusión. Entonces, todo esto va a causar que se aumente una retención del sodio y el agua, aumentando también el volumen plasmático y la presión venosa. Entonces, además de que la angiotensina 2 y el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso simpático, inducieron una remodelación cardíaca, esto va a tener que el corazón se va a encontrar adelgazado y fibrótico en su pared. Entonces, van a estar disminuidas tanto la función sistólica como diastólica, como les mencioné. Entonces, todas estos estímulos neuroendocrinos que se activan, lo único que van a causar es que hay una reducción adicional del gasto cardíaco porque van a causar una sobrecarga en un corazón que se encuentra muy debilitado y con una congestión circulatoria importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos mecanismos compensadores lo único que van a hacer es perpetuar este círculo vicioso. Y si bien, como vemos en la imagen, menciona el péptido natriurético auricular, este péptido puede ser secretado en estas ocasiones en situaciones de hipovolemia, pero debido a que si bien sus niveles están aumentados, va a predominar la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces su acción no va a ser realmente importante para compensar todo el daño que está causado a nivel cardíaco. Síguele. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede presentarse tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. En el caso de que sea una insuficiencia cardíaca izquierda, el ventrículo izquierdo no va a ser capaz de bombear la sangre adecuadamente en lo que es la dirección distal. Entonces, esto va a causar un incremento de la presión de circulación pulmonar debido a una éstasis. Entonces, este aumento de la presión de la circulación pulmonar va a producir una congestión y edema pulmonar. Y este edema pulmonar lo que va a causar es que haya una disminución tanto de la digestión de oxígeno como de dióxido de carbono en los alvéolos capilares pulmonares. Entonces aparece hipoxemia con una oxigenación insuficiente de la sangre y aparece disnea, que puede ser tanto disnea de esfuerzo o tonea o disnea paroxística nocturna en el paciente. Entonces, toda esta combinación de factores, que hay una hipoxemia secundaria al edema con una insuficiencia cardíaca que no bombea suficientemente sangre para perfundidos adecuadamente, va a causar que los pacientes se encuentren hipóxicos. Y todo esto va a causar una disfunción. Muchas veces vemos a los pacientes con insuficiencia cardíaca con debilidad generalizada y fatiga. También su capacidad para realizar ejercicio se encuentra muy disminuida. Sigue. Entonces, por el lado de la insuficiencia ventricular derecha, esto se va a caracterizar más bien por una congestión de las venas periféricas. Entonces vemos al típico paciente que tiene edema el paciente que puede caminar se presenta con edema en los tobillos y el paciente que ya se encuentra en una cama va a presentar edema a nivel del sacro. Además, la insuficiencia cardíaca derecha va a causar un reflujo hepatoyugular que se caracteriza que al causar una presión sobre el hígado vemos que hay un incremento en la distensión venosa yugular. Además, en última instancia, la insuficiencia cardíaca puede terminar causando la insuficiencia cardíaca izquierda debido a que a todas estas respuestas neuroendocrinas compensadoras que les mencioné que se activan para mantener el gasto cardíaco, pues debido a que el ventrículo izquierdo está trabajando más fuerte para mantener el gasto cardíaco, esta reducción de gasto cardíaco va a desencadenar toda esta secuencia de respuestas. Lo que busca estas respuestas es compensar el gasto cardíaco a través del mecanismo de Frank-Starling.
pero a menudo esto no resulta y a última instancia terminamos causando una adaptación anómala que simplemente resulta perjudicial. Entonces, como les mencioné, se activa el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona debido a esta reducción de la perfusión tisular, y en ambos casos lo que va a causarse es una vasoconstricción. Esta vasoconstricción arterial lo único que va a hacer es incrementar la impedancia aórtica. Entonces la eyección ventricular izquierda se complica aún más y se reduce aún más el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón ya está muy dilatado y muy débil. Sí, entonces terminamos teniendo una insuficiencia cardíaca global, tanto de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho. Y la del ventrículo izquierdo resulta secundaria a una insuficiencia ventricular derecha. Síguele. Me pasan estas diapositivas, interesantes, algunas bastante demostrativas. Ya, entonces, entre las causas más frecuentes de la descompensación de la insuficiencia cardíaca que ya está en un paciente establecida son la transgresión alimentaria, tanto por un consumo elevado de sal o porque el paciente abandone su medicación. Entonces, como vemos, hay muchos desencadenantes, principalmente un paciente que no controle bien su hipertensión arterial o un síndrome coronario agudo, también la tromboembolia pulmonar, arritmias, la insuficiencia valvular o un paciente con una diabetes que no esté compensada o también una insuficiencia renal. Entonces, todos estos factores van a desencadenar la insuficiencia cardíaca, causando aún más daño a nivel del corazón. Entonces, vemos todos estos mecanismos amplificadores que, si bien podemos pensar que en un inicio pueden compensar el daño que hay a nivel cardíaco, lo único que van a hacer es causar más congestión y disfunción de los órganos terminales. Entonces, vemos que a nivel miocárdico hay una disminución del gasto cardíaco, una disfunción sistólica y hay una lesión en los miocitos, y también taquicardia, insuficiencia mitral e interdependencia ventricular. Entonces, tanto a nivel renal como neuromoral, tenemos la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que van a buscar es retener sodio y agua, pero simplemente esto va a causar, como les mencioné, más congestión. Entonces, también va a haber a nivel renal lesión renal aguda, y a nivel neuromoral activación del sistema nervioso simpático, que, como les mencioné, una activación crónica en el miocito termina causando hipertrofia, que va a causar la producción de citocinas. Entonces va a haber inflamación y estrés oxidativo, que causa activación de las vías apoptóticas. Y a nivel vascular va a haber tanto disfunción endotelial como rigidez arterial, vasoconstricción, y va a haber un problema tanto a nivel de volumen plasmático. Síguele. Bien, entonces ahora hay esta clasificación de la insuficiencia cardíaca. Si antes no se consideraba el estadio A, ahora se considera el estadio A. El estadio A básicamente son aquellos pacientes que no tienen ninguna falla estructural ni tienen ningún síntoma de insuficiencia cardíaca, pero tienen todas las condiciones y factores de riesgo para posiblemente desarrollarlo. Entonces, típicamente el paciente hipertenso, con enfermedades coronarias, una diabetes mellitus, o también tratamiento con agentes cardiotóxicos, como son muchas veces tratamientos con antineoplásicos, o también pacientes alcohólicos, o también antecedentes familiares. Entonces, en el estadio A, como les dije, hay alto riesgo, pero no hay ninguna alteración estructural, ninguna manifestación sintomática. En el paciente B ya hay una alteración estructural, pero aún no hay ningún tipo de síntoma presente. Entonces, como que podemos observar que el ventrículo está hipertrofiado, fibrosado, o también dilatado, o en el caso de las válvulas, que hay una valvulopatía, o un paciente que se presenta con infarto agudo de miocardio previo. En lo que es el estadio C, ya es una insuficiencia cardíaca que se presenta, que está ya el antecedente de la alteración estructural y también están los síntomas. En el caso de estos pacientes ya vemos, como les mencioné, la disnea y la fatiga, debido a que el ventrículo izquierdo ya no trabaja bien, y también va a haber pacientes que van a estar asintomáticos debido a que ya están en tratamiento previo por la presentación de síntomas. Y en el caso del estadio D, ya son pacientes descompensados que tienen su cardiopatía estructural y también tienen síntomas graves, que a pesar de muchos tratamientos, ellos van a estar bastante refractarios a todos los tratamientos, y entonces son pacientes que están internados, que no se los pueden enviar a la casa con seguridad, y son pacientes que van a necesitar constante tratamiento. Síguele. Bien, entonces, como les mencioné, el estadio A y B van a ser riesgo de insuficiencia cardíaca. El estadio A sin ninguna alteración, y el estadio B vería la alteración estructural, que esa es la diferencia que los marca.
Entonces, en lo que va el riesgo y la insuficiencia es la manifestación de los síntomas. Y el estadio C ya es una insuficiencia cardíaca per se, pero el estadio D es una insuficiencia cardíaca refractaria y que va a necesitar mucho apoyo médico. Entonces, lo típico, estadio A, paciente con todos los factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus, enfermedades coronarias y historia familiar de miocardiopatía. Entonces, el estadio B, ya hay infartos. Oye, Isabel, ¿te falta mucho para...? No, ya esa es la última diapositiva. ¿Esta es la última? O sea, de mi parte ya es la última, lo que es fisiopatología ya vienen los fármacos. Ya, entonces permítame compartir para aclarar algunos términos, ¿sí? Ya volvemos de esto. Necesito unos 20 minutos para esto. ¿Ya estoy compartiendo? ¿Qué ven ahí? Aún no comparte, Doc. Nada, Doc. Nada. Ahorita sí. Ahorita ya estamos viendo su pantalla, Doc. Ya. Después me indican cómo le hago más grande a los iconos. Se encogieron sin que yo intervenga. A ver. Vamos a ver, como hemos visto la fisiopatología, vamos a poner énfasis en algunas cosas, ¿ya? Este es el caso que ustedes van a desarrollar en otra ocasión. Esas son las características del corazón, las mismas que mencionaron sus compañeros, no vamos... La importancia del lucitropismo es que, que se permite la relajación entre latidos, y por eso es importante que ¿qué pasa si la contracción es muy prolongada? No va a haber suficiente tiempo para que exista el llenado, la diástole, y eso también perjudica para las próximas contracciones. Bueno, esto ya hemos visto. Aquí está la estructura del miocito, es el potencial de acción, ¿no? Y ya cuando veamos arritmias debemos de regresar para enfatizar algunas cosas al respecto. Esta es la estructura del miocito. Y aquí está el sarcómero, que es también importante. Vean el miocito, ¿qué es lo que tiene? Tiene miofibrillas, y es importante porque tiene mitocondrias. Y está rodeada, por supuesto, de una membrana que se llama sarcolema. Invaginaciones de esta membrana que se llama sarcolema permiten que se difundan por ahí o se formen los túbulos. Y entre eso está aquí ampliado los túbulos T, por donde ingresa el calcio desde el exterior. También está resaltado aquí una parte del sarcómero, que es una unidad funcional donde están tanto las fibras de actina como de miocina, los filamentos. Esto es importante. Aquí tenemos cómo se produce la contracción. Ya presentaron una diapositiva similar hace algún tiempo. Aquí es para enfatizarles algunas cosas. Entonces ingresa calcio por los canales de calcio tipo L hacia los receptores de rianodina. El 10% ingresa por el exterior y el 90% sale del retículo sarcoplásmico, este calcio que permite la contracción. Entonces este calcio va, ya vamos a ver después, a favorecer la contracción. ¿Dónde se une el calcio? A la unidad C de la troponina, y permite que se acople bien los filamentos tanto de actina como de miocina. ¿Qué sucede en la relajación? El calcio puede tomar dos vías. Uno es que ingrese nuevamente al retículo sarcoplásmico a través de esta bomba de calcio ATPasa, denominada cerca, ¿sí? Y que va a poder liberarse en la próxima contracción. Y puede tomar también esta vía. ¿Sí ven el cursor? ¿Ah? ¿Sí se ve el cursor? Sí se ve, Doc. Sí podemos ver. De este calcio, a través de esta bomba de sodio-calcio denominada NSX, también va a salir al exterior e intercambiarse por 3 moléculas de sodio. Y esta sodio que ingresó, estas 3 unidades de sodio,
En la repolarización va a ser exteriorizada por la bomba de sodio y potasio ATPasa. ¿Sí? Salen 3 sodios e ingresan 2 potasios. Eso en resumen. Vamos a ver aquí, a ver qué conviene resaltar. Es lo mismo que habíamos visto en los eventos. Aquí están resaltados los receptores de rianodina que permiten que, a ver cómo se denomina aquí, que el calcio sea liberado por calcio. Aquí está la bomba cerca. Este calcio que ingresa al interior del retículo sarcoplásmico es almacenado por una proteína que se llama calcicoestrina. Ya, eso conviene resaltar. Esto es algo similar, un modelo de... Ya, entonces vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Algo más ampliado algunas de las estructuras que hemos visto previamente. Vean ustedes, ingresa el calcio por los canales de calcio tipo L a través del sarcolema, ¿no es cierto? Ya, entonces esto es lo que induce la liberación de calcio inducido por calcio del retículo sarcoplasma. Esto va a permitir este calcio libre que se acoplen en los filamentos de actina de miosina, que es en la relajación. Y por eso les preguntaba del fosfolambán. En la relajación tenemos aquí en la parte inferior, aquí en B, ¿sí? Sí ven el cursor. Aquí está la bomba cerca de calcio ATPasa. El fosfolambán, que es una proteína reguladora, se encuentra unida a la cerca y la inhibe. ¿Sí? Entonces, una vez que usemos o en forma endógena o por drogas inotrópicas o noradrenalina, que van a activar proteinquinasas, estas proteinquinasas, ¿qué van a hacer? Esta proteinquinasa lo que va a hacer es que se fosforile el fosfolambán y se libere de la bomba cerca y permite el ingreso de calcio al retículo sarcoplásmico. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, doctor. ¿Ya? Recuerden que esa es una vía cuando se relajaba la musculatura cardíaca. Y la otra vía, pues por supuesto el intercambiador NSX o de sadio-calcio, que lo que hace es exteriorizar el calcio hacia afuera de la membrana de la célula cardíaca e introducir sodio. Este sodio va a ser luego expulsado por la bomba de sodio-potasio ATPasa con la introducción de 2 potasios. Aquí esto es importante porque aquí es donde va a actuar la digoxina. Ya, entonces aquí está, vean, un beta-1 agonista. ¿Sí? Aquí está un miocito. Entonces, beta-1 agonista ya sabemos que son receptores acoplados a proteínas GS en este caso, que lo que van a hacer es estimular la adenyl-ciclasa para que del ATP se forme AMP cíclico, y esto va a hacer que proteínas inactivadas se activen. Y esta proteinquinasa activa va a realizar 2 efectos. Uno, que permite el ingreso de calcio desde el exterior a través de los túbulos T y que se fosforile el fosfolambán. Entonces se desinhiba esta bomba de calcio ATPasa o cerca para permitir el ingreso de calcio al interior. ¿Está claro? Sí, doc. ¿Está claro qué función tiene el fosfolambán? ¿Sí? Sí, doc. Esto es una forma, el fosfolambán es una proteína reguladora que altera la actividad de la bomba de calcio ATPasa. Entonces, si usamos epinefrina, norepinefrina o dobutamina, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que estimulan beta-1 receptores que activan lo que hemos mencionado, el AMP cíclico como segundo mensajero, y esto va a activar los canales de calcio. Los canales de calcio que vimos de este lado, ¿sí? Activados por voltaje, incrementa el tiempo en que se abre y el calcio ingresa desde el exterior hacia el miocito y
por supuesto, permiten la liberación de más calcio del retículo sarcoplásmico. Y también lo que hace es activar o desinhibir la cerca fosforilando el fosfolamban. ¿Sí? Aquí es lo que dice. El fosfolamban y permite que se active la bomba de calcio ATPasa o cerca en el retículo sarcoplásmico. Ingresa calcio a este retículo sarcoplásmico para que sea liberado en la próxima contracción. ¿Sí? Y también el calcio, bueno, es removido del citosol. ¿Qué pasa con esto? Se acorta el tiempo en que el calcio está unido a la troponina. ¿Sí? Entonces, se acorta la contracción, la sístole si quiere. Y eso va a permitir que en la diástole el calcio pueda ser almacenado en el retículo sarcoplásmico. Y eso mejora el lucitropismo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Doc. Ya, entonces aquí tenemos algunas proteínas contráctiles. Aquí vemos la actina y la miosina. La actina que tiene también ¿cómo decir? No circunvala. Está rodeado de filamentos de tropomiosina. Aquí lo que vemos es bueno, aquí está inhibido. Aquí vemos las 3 unidades de la troponina, la T, la I y la C. La C es donde se va a unir el calcio. Esto va a provocar que se desinhiba o se libere el sitio en que la actina recibe a la miosina, a las cadenas ligeras de miosina. Ya vamos a ver. Bueno, aquí está representada una ilustración de las cabezas de las cadenas ligeras de miosina aquí. Esto es una ilustración esquemática de los filamentos de actina con las 3 subunidades de la troponina, la C, la I y la T, y la tropomiosina. ¿Y qué sucede? La tropomiosina, tienen que como rodar sobre su propio eje para dejar activa el sitio donde van a unirse la actina y las cadenas ligeras de miosina para provocar la contracción de la célula miocárdica. A ver, aquí está representado en la parte superior la actina, la tropomiosina. Vean ustedes cómo les puedo extrapolar. Rodea a la actina esta tropomiosina. Y aquí en la parte inferior vemos las cadenas ligeras de miosina, la miosina con la cadena ligera de miosina. Aquí vemos cómo está la actina en la parte superior con el sitio de acoplamiento a la miosina inactivo. Una vez que han girado sobre su eje, permite el acoplamiento de las cadenas ligeras de miosina sobre el sitio activo de la actina. Vamos a ver. Bueno, hay varios procesos de fosforilación y desfosforilación que hemos de hablar con más detenimiento porque ya nos queda poco tiempo. Quiero demostrarles, aquí está un gráfico que es bastante demostrativo. En la parte superior está la miosina y la cabeza, la cadena ligera de miosina. En la parte inferior está la actina, la tropomiosina como una cadena y la troponina con las 3 subunidades, la T, la C y la E. Vean ustedes, aquí se demuestra la fosforilación y desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina que
permite, bueno, que el calcio se una a la subunidad C de la troponina, y en el lado derecho se ve un gráfico, pero aquí está al revés, ¿no? En la parte inferior o abajo estaría la miosina y en la parte superior los filamentos de actina. Este gráfico que les he puesto en la parte inferior de la derecha es bastante demostrativo, es similar al gráfico de la izquierda, porque aquí vemos qué sería esto, qué estoy señalando. Las cadenas de miocina. ¿Ya? ¿Qué sería lo que está en color café? La actina, En color azul. la tropomiosina, Y en color lila, La troponina. con las 3 subunidades, ¿no? Y lo amarillo que está ahí, el calcio. el calcio, en todas las unidades C. A ver, vamos, algo así rápidamente. Esto es como se contrae el miocardio normal. La homeostasis del calcio, ya sabemos los procesos que permite el ingreso de calcio, se va a fosforilar el fosfolambán para desinhibir la bomba cerca, ¿no es cierto? Eso sucede normalmente. ¿Qué sucede en el miocardio insuficiente? Y ya sabemos que otra vía que toma el calcio en la relajación es ser expulsado hacia el exterior por la bomba MCX. ¿Qué sucede en el miocardio insuficiente? Igual ingresa Doc. calcio por los túbulos T. Doc, Sí. ¿me escucha? Sí. Disculpe que le interrumpa, Doc. Lo que pasa es que el paralelo 9 ya tiene clases de clínica. Ya, un minuto. A ver, entonces, ¿qué sucede en las...? Si no me voy a olvidar lo que... Primero, no se fosforila el fosfolambán, entonces no se activa la cerca. Y segundo, ven aquí como están líneas más gruesas, va a permitir más salida de calcio por la bomba NSX. Bueno, ya hemos de seguir hablando con las otras diferencias entre el miocardio normal y el insuficiente. Cuando nos vemos, hasta luego. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos visto? ¿Está claro qué es lo que hace el fosfolambán? ¿Cuál es la importancia? Sí, Doc. Ya, Sí, ok. Sí, doctor. Mañana nos vemos con ustedes, ¿no? Sí, doc. De Sí, 2 a Doc, a las 2. ¿A qué horas? A las 2, doc. De 2 a 3. Puede ser antes. Lo que... ¿Ah? Me parece que no, Doc, porque antes tenemos clases de patología. Ya, lo que pasa es que mañana no voy al hospital. Por eso puede ser antes o después, porque a las 2 está un poco complejo. Me avisan a qué horas pueden, ¿ya? De hecho, Listo, doc. puede ser muy Sí, temprano también. Puede ser temprano.